Siempre un tema que me ha preocupado en forma especial, porque es un tema íntimamente vinculado con el derecho del mercado. O sea, las patentes establecen una suerte de monopolio, ¿no? Un monopolio temporal, un monopolio transitorio, alteran las normas de la libre competencia y lo hacen con la finalidad de preservar determinados derechos, pero fundamentalmente con la finalidad de estimular el desarrollo del consentimiento, del conocimiento, el desarrollo de la investigación, la creación de nuevos elementos de valor que contribuyen a la sociedad toda y al mejoramiento de la calidad de vida. Pero de todas maneras creo que es muy importante ese balance que las patentes establecen entre la libertad de mercado, la libertad de comercio, la libertad de acceso a todas las actividades y determinados privilegios que se otorgan con un interés especial, un interés general para la sociedad, como es fomentar este tipo de trabajos. Creo además que la ley de patentes de la que hoy adjudicamos o celebramos sus 20 años de vigencia, marcó además un hito en la regulación de las patentes en nuestro país. Dio un paso muy importante desde el punto de vista técnico porque es una ley que mejoró notablemente la redacción y las estructuras y los conceptos que estaban contenidos en la ley anterior del año 1941, pero además porque realizó una suerte de cambio cualitativo, como fue básicamente el incorporar dentro del régimen de la ley. Veo que es uno de los temas que va a tratar el doctor Alterwein como una de las primeras presentaciones, el tema de las patentes farmacéuticas, ¿no? Ustedes recuerdan que en el régimen de la ley del 41, los productos, composiciones medicinales y los productos químicos no eran patentables, sí los procedimientos para lograrlos, pero no los productos químicos. Y esto que realmente fue un tema en su día, los más memoriosos lo recordarán, muy polémico, muy discutido, con muchas idas y vueltas y con discusiones que tenían componentes jurídicos y componentes políticos importantes, implicó para nuestro régimen de patentes no solamente el cambio de agregar algo patentable, sino el cambiar la dimensión del mercado de patentes. El volumen, la cantidad no solamente la cantidad de patentes presentadas, sino además la trascendencia que este tema pasa a tener para la economía en su conjunto. Es decir, todo el tema vinculado a la industria farmacéutica es un tema que es tremendamente dinámico, es un área donde el conocimiento avanza muy rápidamente, a nivel internacional, donde la sensibilidad de los derechos de patente cobran una importancia mucho mayor, ¿no? Y es un tema que realmente yo creo que ha determinado que el tema de las patentes se pusiera sus pantalones largos, ¿no? Es decir, obviamente, y todos ustedes lo habrán visto, esto causó una muy importante distorsión en la estructura administrativa del régimen de patentes y supongo que será uno de los temas que ustedes hoy estarán poniendo arriba de la mesa, plantea el desafío de adecuar la estructura administrativa a este nuevo requerimiento con un sistema que la experiencia demuestra que no está logrando procesar la cantidad de patentes presentadas en tiempos razonables.
hay patentes que tienen décadas a veces de trámites de proceso, con el agravante de que esto determina un acortamiento de los plazos para el titular de la misma, ya que los mismos corren de la solicitud. Es un tema que es muy complicado porque además la autoridad administrativa superada por esto ha estado tomando determinadas resoluciones de prescindir de determinados controles que la ley establece y pasar por controles establecidos por otras autoridades similares, lo cual, a ver, crea una distorsión importante. O sea, que creo que esta coyuntura en esta ley que puso sobre la mesa las patentes de medicamentos de forma muy importante y que no ha terminado de lograr de procesar administrativamente este tema, plantea un dilema que seguramente es muy importante que ustedes analicen y sobre el cual seguramente van a tener ustedes una calificación importante para mucho opinar de este tema. Pero este tema dinámico seguramente sigue dando otros temas y la perspectiva de futuro, el tema de patentes, seguramente plantee nuevos temas y nuevos desafíos, ¿no? Es decir, uno de ellos es el tema del conocimiento informático, ¿no? Donde de alguna manera la zona gris planteada entre las normas de derecho de autor y las normas de patentes han planteado el problema de cuál es el régimen más adecuado para, de alguna manera, incorporar esta área importante de conocimiento y de investigación a este mecanismo de monopolios que los regímenes de propiedad intelectual en general establecen. Es otro de los temas que seguramente nos desafían hacia el futuro. Pero independientemente de todo esto, quiero reivindicar la importancia de que estos temas sean planteados en un foro especializado, en el cual se analicen, se debatan y en el cual surjan propuestas y surjan conclusiones que habrán de redundar en el mejoramiento del producto, ¿no es cierto? Y en que todos tengamos un mejor régimen de patentes y un mejor régimen de propiedad intelectual. Así que les agradezco nuevamente la posibilidad de presentar este seminario y les deseo la mejor de las suertes con esta iniciativa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Yo quería destacar que la organización de todo este evento básicamente estuvo a cargo de la doctora Paola Maeso y la doctora Silvina Vila, así que muy bien, quería la felicitación para ellas esa también. felicitación especial, bueno, y esfuerzos generales, pero básicamente ellas dos, entonces no quería dejar pasar esa especial referencia. Bueno, yo quiero pedirles disculpas a todos ustedes, estas son fechas muy ingratas. Me encantaría poder acompañarlos en todo este evento, pero la verdad que las agendas se complican un poco. No quería dejar de estar presente, de darles la bienvenida e inaugurar esto, pero bueno, ya me contará la doctora Bugallo los importantes trabajos que ustedes hoy realicen. Así que muchas gracias. Muy bien, teníamos previsto, así que lo vamos a acompañar y les vamos a contar. Bueno, que pasen muy bien y comenzamos. Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo seguimos? Bien. No podemos contar con la doctora Lagarmilla por un tema familiar, que me dijo que no podía venir por acompañar a un familiar en el día de hoy, y creo que podemos estar grabando. Estoy grabando, de hecho. Entonces, eso nos va a servir. En lugar de la doctora Lagarmilla voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, yo invito a que venga el expositor que
continúa, bueno, dice apertura a cargo de la doctora Beatriz Bugallo, entonces voy a hacer un comentario de apertura, la introducción. Entonces yo diría que viniera el doctor Alterbein y también el doctor Fischer conmigo, ¿les parece? Entonces hacemos ese bloque, que si pongo por aquí quedamos los tres. Vamos a probar. Creo que acá estamos bien los tres, porque no tiene tanto alcance. Es así. Tú sos el que presenta. Lo presento uno a uno para vayan hablando. O los tres juntos de bloque. ¿Te parece? Sí, ahora. Así estamos los tres. Sí. Bueno, Dios. Bueno, Beatriz Bugallo, que supongo que casi todos conocen, va a estar a cargo de la presentación, como dijo. Es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de la República, doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y es profesora titular de grado 5 de la Cátedra de Derecho Privado 4 y 5, Derecho Comercial, y es coordinadora del CEPI, el Centro de Estudio de Propiedad Intelectual. Después va a hablar Alejandro Alterbein, que va a hablar sobre patentes farmacéuticas. Alejandro es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de la República, LLM por la Universidad de Columbia, y se desempeña como cónsul en el Estudio Ferrer de Abogados en materias de defensa de la competencia y propiedad intelectuales, son las que se especializan. Y por último, va a estar hablando Gustavo Fischer sobre una exposición sobre modelos de utilidad. Gustavo es abogado y agente de la propiedad industrial, y es socio del estudio Fischer Abogados, vicepresidente de AUDAPI, presidente de su Comité de Legislación y Regulación para América Latina y Caribe de INTA, es juez del Tribunal de ACIPI y miembro del Comité de Propiedad Intelectual de Colegios Abogados. Además es profesor en Contencioso de Derecho Público en máster de la UM y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual. Los dejo con ellos. Empieza con la exposición de Bueno. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Voy a comenzar con una pequeña introducción que en realidad va a ser muy deslucida, porque realmente la que correspondía que hablar aquí era la doctora Lagarmilla, que fue la directora en el momento de todo ese proceso de la ley. Que fue, bueno, seguramente los que más recordarán acá, el doctor Fischer y la doctora Castells, que bueno, fue muy interesante porque hubo negociaciones y intercambios entre agentes, cámaras, y es cierto, tal como recordaba el doctor Olivera, por supuesto que uno de los temas más complejos y álgidos fue la patente farmacéutica, ¿no? No fue el único, porque todo era la famosa internalización del el ADPIC, ¿no? El apéndice 1C al Tratado de la Organización Mundial de Comercio y los cambios que debieron imponerse por el ser parte, ¿no? Bueno, en Argentina igual, ¿no? Que eso también va a ser un punto que escucharemos seguramente en nuestro mundo paralelo que de la época. Incluso en el Uruguay, parte de esa negociación, bueno, terminó firmando en los laboratorios nacionales, la Cámara de Laboratorios extranjeros, terminaron firmando el acuerdo que terminó concretándose en ese proyecto que terminó en ley, en un acuerdo, algo bastante peculiar, ¿no? Que un acuerdo se firme con cámaras privadas, pero bueno, eso fue, recuerdo también, parte del tema de la época. Y
Y bueno, algo interesante que tiene también esa negociación previa, por decirlo así, que terminó en nuestra ley, fue que tiene una cantidad de opciones, de las opciones que podía tomar, que de los espacios que daba el ADPIC, tomó una cantidad o todas las que pudo, opciones más benévolas, ¿no?, en materia de patentes. Que las opciones benévolas que daba el ADPIC, me refiero. Eso en algunos casos generó algunas diferencias, por ejemplo, con las leyes de los países vecinos. Fue algo bastante destacado. Y bueno, eso se refleja, por ejemplo, en materia de las causales que tienen que ver con las licencias obligatorias. La famosa refusing to deal, ¿no?, es una de estas. Y algunas de las redacciones. Otro de estos temas tiene que ver con el famoso artículo 15, que hace a que no hay ulteriores, ¿cómo es? Los usos interiores, ¿no?, que no se admiten, mientras que ha sido matizada la posibilidad en otras legislaciones de países vecinos. Bueno, esas son todas opciones más benévolas, como decía yo, que se adoptaron dentro de las posibilidades que daba el ADPIC. Bueno, todo deriva de ese momento. Otra peculiaridad que está en nuestra ley, que deriva también de esas opciones que se tomaron o que se negociaron o que aparecieron, según cómo se mire, tiene que ver con la peculiar redacción y la interpretación que se le atribuye cuando se hace referencia al agotamiento del derecho, que está en nuestra legislación y no está en otras, cuando se hace referencia a una posibilidad más, ¿no?, que no es ni la de la licencia, dice otro. Bueno, eso está en Uruguay, entonces ahí es cierto, deja una puerta abierta a la discusión, pero bueno, está una posición específica de laboratorios nacionales. Bueno, ¿a qué voy con esto? Y tal como lo dicen, obviamente yo no fui protagonista, pero tal como lo dicen los que estuvieron, lo hablaron, lo abrieron, es decir, hubo una posición de política o de posición de intereses privados de sacar una definición, de sacar las mayores, desde la visión de la época, las mayores ventajas posibles dentro de una negociación de un documento internacional, ¿no? Entonces, como una introducción general o una referencia a lo que fue el origen del texto de esa ley, quería dejar ese comentario, ¿no? Es que hubo una definición o una intención de un texto que pasaba por esa definición política. Obviamente hay que respetar lo firmado, y dentro la voluntad, según lo que dijeron en la época, y más allá de las demás cosas que uno hoy puede decir que tal vez sí, que tal vez no, que no fue lo mejor o que hay que ahora sí arreglarlo y mejorar la aplicación. Bueno, todo lo que en 20 años uno puede agregar y sacar y que tiene que volver a subir, porque hoy, y en los puntos concretos lo hablaremos, hoy el mundo de los TLC y el mundo de la negociación es otra, ¿no? Más allá de todo eso, bueno, la idea de la época tenía esa orientación, ¿no? Entonces, a modo de salvar entonces la ausencia de la doctora, esto es lo que quiero dejar como comentario. Muchas gracias, entonces pasamos a doctoral. ¿Cree que no llegan bien? ¿Funciona? Acá se va. Hola. Les apago.
minutos. Lo que quieras. Mira, bueno, yo no como eso. Lo que tú quieras. Bueno, buen día. Buen día a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles primero a ustedes por venir, por tomarse este tiempo para hablar de patentes, lo cual no es lo más habitual. Sucede que de vez en cuando algún político dice que si Uruguay adhiere al PCT se van a poder patentar los medicamentos, cosas así que tampoco es casual que no somos una multitud quienes nos interesamos en estos temas. Por supuesto, el principal agradecimiento es para el CEPI, para la persona de Beatriz, pero a todos los miembros realmente agradecerles la invitación. Voy a tratar de no aburrirlos mucho. Es un tema que es árido, definitivamente, ¿no? Pero que es importante. De hecho, si uno ve, no tengo cifras actuales, pero las solicitudes de patentes en Uruguay, bueno, hay un porcentaje siempre muy significativo de patentes vinculadas a productos farmacéuticos. Esto es habitual también en otros países de la región, pero no es necesariamente así en los países desarrollados, donde las empresas de tecnologías digitales, electrónicos, hoy día tienen miles, millones de patentes que en Uruguay no se presentan a nuestro pesar, a quienes trabajamos también en esta área, ¿no? Pero sí, y de alguna forma la ausencia de la Garmilla me da cierta tranquilidad, porque definitivamente es ella quien podía contar la historia, porque la vivió. Yo empecé a trabajar en estos temas ya aprobada la ley, aunque era muy reciente. Pero también, bueno, lo hizo muy Beatriz, pero ese contexto histórico que relataba fue muy importante, y es importante hasta para interpretar varias de sus disposiciones, desde las más sencillas hasta algunas bastante oscuras que tiene 125. la ley. Exactamente, una sorpresa para el 125. Bueno, en primer lugar, ya ingresando en el tema, ¿no? Creo que sí, acá hay una especie de paradoja con el tema de los productos farmacéuticos, porque se da toda esta discusión sobre la conveniencia, la resistencia de algunos sectores en el patentamiento, pero creo que no hay duda a nivel ya académico de que si hay un sector de actividad que requiere de protección de patentes es la industria farmacéutica, ¿no? Estamos hablando, yendo un poquito a lo que subyace a la teoría de patentes, que dirían los economistas, la propiedad intelectual en general, pero bien claro, con patentes, lo que intenta es solucionar una falla de mercado. Hay determinados productos que son muy caros de fabricar, de elaborar, pero que son muy baratos de copiar, ¿no? En algunas tecnologías tenemos un copy-paste, lo cual demuestra que una película, estoy hablando evidentemente fuera del campo de patentes, ¿no? Pero sale millones de dólares de producir, pero copiarla, evidentemente que es nada, no tiene costo realmente. En materia de patentes ocurre algo similar, mejor dicho, en materia de productos farmacéuticos. Hay un costo sumamente elevado, hay estimaciones, todas ellas dicen que por cada compuesto se invierten más de, bueno, hablan de cientos de millones de dólares, los números van cambiando, pero siempre hablan de algo extremadamente importante. Y el costo de hacer un producto genérico es infinitamente más bajo que hacer el producto original de referencia. Ahora, entonces, bueno, en definitiva el punto acá principal es que determinada industria innovadora farmacéutica no existiría si no hubiera protección de patentes, ¿no? Eso es claro. Así que la falla de mercado intenta ser solucionada a través de, bueno, lo decía Olivera, juego de incentivos, que, bueno, le dé una exclusividad en la comercialización, fabricación y otros derechos a ese innovador, para, bueno, en definitiva, estimular la creación de un bien que el mercado, en forma, digamos, sola, no lo iba a generar. Pero en este caso en particular lo que tenemos es que del otro lado al derecho de propiedad del innovador tenemos un derecho de acceso a la salud, ¿no? Un derecho de la ciudadanía a acceder a sus derechos elementales, como el derecho a la vida, a la seguridad física, salud.
Y para eso es determinante, digamos, tener un sistema equilibrado de propiedad intelectual. Y ahí entonces es que surgen los problemas y todo ese relato histórico que recién comentaba Beatriz. También es importante mencionar que en materia de productos farmacéuticos, las patentes son una alternativa, pero no son la única. De hecho, en algunos productos, típicamente al día de hoy los productos biológicos, donde hay discusiones muy complejas en materia de criterios de obtención de patentes, también hay otros mecanismos de protección, como lo es la confidencialidad, el know-how, ¿no? Voy a hablar un poquito de este tema más adelante, pero cuando tenemos productos farmacéuticos que terminan encapsulando algún tipo de fenómeno natural, bueno, la protección de patentes va a ser más opinable. Y también hay otros mecanismos de protección. Recuerden que en materia de productos farmacéuticos está la etapa de investigación, pero como es el cliché, ¿no? I+D, y el D, en este caso fundamental, el desarrollo, digamos, todo el camino que lleva hasta la comercialización del producto es fundamental. Entonces, el sistema de patentes también intenta proteger ese momento del desarrollo del producto, que incluye los ensayos clínicos, pero incluye también los permisos regulatorios, todo lo que hay en el espacio, desde el laboratorio hasta la farmacia. Entonces, ahora sí, volviendo un poco al origen de esto, ¿no? Teníamos la ley del año 41, la ley 10.089, que, como recordaba el doctor Olivera, establecía una prohibición muy general en esa época, que era la prohibición de patentar composiciones medicinales y productos químicos, aunque sí permitía patentar los procedimientos para la obtención de dichos productos. Haciendo un salto bien rápido, me voy al año 94, la OMC, Ronda Montevideo, y tenemos la aprobación del TRIPS, o ADPIC en español. Acá viene el cambio más importante, y es el principio de que, digamos, la protección debe darse en forma neutral en el campo tecnológico, es decir, el TRIPS impide discriminar según los campos de la tecnología. No busquen en el TRIPS un documento que diga se van a permitir los medicamentos, las patentes de productos farmacéuticos. Lo que dice justamente es que no se podrá, digamos, que se deberá proteger en todos los campos de la tecnología, ¿no? Lo que es un principio de no discriminación. Y también el tratado estableció ciertas excepciones, decía Beatriz que Uruguay las utilizó. Por ejemplo, en materia de métodos de diagnóstico, terapéuticos, quirúrgicos. Bueno, después vamos a ver que la ley uruguaya recoge esa excepción. También mencionar un poco en esta evolución histórica que por el año 2001 se da la declaración de Doha, que es una declaración de principios de los países no desarrollados que buscan, de alguna forma, que se reconozca también su derecho a tomar ciertas medidas en favor de la salud de la población. La resolución, si uno la lee, tampoco encuentra limitantes a los derechos de patentes, pero ha sido interpretada por Correa y otros autores como una resolución que busca, bueno, por lo menos a los estados darle cierta discrecionalidad a la hora de, por ejemplo, determinar en el marco de licencias obligatorias qué es la emergencia nacional, en qué casos se da, busca dar criterios interpretativos pro salud, digamos, pro derecho a salud, ante ambigüedades que tiene o que puede tener el propio TRIPS, ¿no? Esto ya es posterior a la ley que estamos, digamos, celebrando desde el año 99, y ya ingresando a la misma, la ley no excluye las patentes de productos farmacéuticos, pero aplazaba su patentabilidad, que es una palabra que en realidad nunca estoy seguro si es correcta o no. Pero posibilidad de patentamiento sería el sinónimo. Sí, pero me permiten la licencia de hablar de patentabilidad, sí. Pero creo que no existe como tal. Pero hasta noviembre del año 2001, la ley establecía que no se iban a conceder patentes de este tipo de productos.
Entonces, ¿qué ocurrió? El TRIPS establecía un deber de los estados que habían adherido al tratado de permitir la presentación de patentes de productos farmacéuticos desde la aprobación o la entrada en vigencia del tratado. Entonces, Uruguay, desde el 1 de enero del año 95, permitía a los interesados, digamos, presentar patentes de productos farmacéuticos, los cuales todavía no eran protegidos en Uruguay, pero bueno, era un sistema de black box, ¿no? Como se llamaba. Los titulares o los solicitantes iban, presentaban sus solicitudes de patentes y, bueno, esperaban algunos años hasta que la oficina comenzara a examinar esas solicitudes de productos farmacéuticos. Lo interesante de todo esto fue que algunas empresas intentaron combinar lo mejor de dos mundos. Intentaron combinar este derecho a pedir patentes de productos farmacéuticos con un instituto que se preveía en la ley 10.089, que es el de las patentes de reválida o de importación, que, bueno, de hecho permitía de alguna forma importar patentes extranjeras que podían ser de hecho bastante viejas, porque el requisito ya no era como bajo el estándar, digamos, de novedad, que hay un año desde la solicitud de la patente original, sino que se podía ir hasta 3 años posterior a la concesión de la patente, ¿no? Entonces, eso permitía, evidentemente, traer a Uruguay una cantidad de patentes bastante viejas. El criterio de la DNPI fue rechazar ese tipo de patentes, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo confirmó ese entendimiento, ¿no? Que esa combinación, lo mejor de los dos mundos, para esos solicitantes no era admisible. Tomo un tiempo porque quiero hablar del 125, ¿no? Que es no sé si todos porque, saben de qué se trata esto. Bueno, ya pasó el 125. Ya pasó, y la verdad que tratando de armar estos minutos de charla, me vino a la mente un autor ruso, soviético, de hecho, Daniel Kams, no sé si alguna vez lo escucharon hablar, no es muy conocido, pero era minimalista, un escritor del absurdo, que una vez escribió un poema muy cortito, que me voy a permitir leerlo, así nos vamos del tema de patentes un rato. Dice así: había un hombre pelirrojo que no tenía ojos ni orejas, ni siquiera tenía cabello. Así es, eso de que era pelirrojo es un decir. No era. No podía hablar porque no tenía boca, tampoco tenía nariz. Ni siquiera tenía brazos ni piernas, tampoco tenía estómago, ni espalda, ni espina dorsal, ni intestinos de ningún tipo. De hecho, no tenía nada. De modo que es muy difícil entender de quién estamos hablando. Tal vez sea mejor ya no hablar más de él, ¿no? Esto decía Daniel Kams. Y yo la verdad que esto era un cuento de mi adolescencia, me acuerdo de haberlo leído y dije, bueno, ahora hablando de qué digo el 125, ¿no? Porque es una norma oscura, dicho por el propio tribunal, dicho por los consultores que escribieron sus dictámenes, la propia oficina reconoció que era una norma difícil, pero, y bueno, de hecho ahí me corresponde ciertas generales de la ley por haber estado vinculado al caso que se llevó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero lo que yo podría decir a esta altura es que era una norma que intentaba limitar la concesión de patentes, ¿no? Una norma transitoria de patentes de productos farmacéuticos, cuando esos productos ya estaban generalizados en el mercado, ¿no? A la hora de la concesión de la patente. ¿Dónde? Bueno, esa era la discusión, ¿no? ¿Dónde debía estar generalizado ya la comercialización? Si en Uruguay, en el país de origen. El TCA terminó diciendo que debía ser que ya esté comercializado en el país de origen. Esto es una sentencia del año 2010. Y en el 2015, vinculado a la misma patente, porque la patente vuelve a la oficina y después vuelve al TCA, lo que dijo es que acá sí había una suerte de reválida, es decir, que no debía analizarse la novedad en los términos de, digamos, el Convenio de París, del año de la solicitud. Con lo cual, no sé, no voy a opinar si está bien o está mal, creo que es un tema histórico, pero que fue de los primeros temas que vi cuando empecé a trabajar con patentes y era duro, digamos, por un estudiante tratar de entender qué quería decir todo esto, ¿no? Y pasados los años no queda tampoco muy claro
¿Y qué habrán querido decir con eso? Yo creo que sí, todos, varios sabemos que esto se da en el marco de las negociaciones, ¿no? De la industria nacional, ciertas restricciones, es decir, bueno, a la hora de comercializar los productos, o, bueno, por lo menos que no se le dé la patente a los productos que ya están en el mercado. Pero al final del día, el TCA le da esta interpretación que les decía. Bueno, avanzando un poco más, ya el día de hoy hay algunas cosas claras, ¿no?, en la ley de patentes, ¿no? En materia de medicamentos está la restricción que establecía el TRIPS, esta habilitación de limitar los métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de animales y personas, con lo cual en Uruguay no se puede patentar. Hace algunos años esto era bastante natural. Ahora, si uno ve la jurisprudencia más reciente en otros países, la discusión casi siempre va por ese lado, ¿no? Da la sensación de que quizás es una restricción importante, porque a veces los propios medicamentos tienen ciertas composiciones que encubren, por ejemplo, una forma de dosificación. Entonces, esto termina siendo una restricción más importante que solamente, digamos, una forma de, digamos, el tratamiento del médico a su paciente, sino que puede estar vinculado al propio compuesto. Y fuera de los productos estudiantes farmacéuticos, la propia ley incluyó de patentabilidad los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, el material biológico y genético como existe en la naturaleza. Uno podría también decir que esto es bastante natural, que es así, pero se ha tornado un punto clave en digamos, varios de los productos farmacéuticos que se han solicitado en los últimos años, vinculados a lo biológico, ¿no? Llamamos medicamentos biológicos, que son esos medicamentos que derivan, digamos, de organismos vivos y que inclusive pueden contener organismos que existen en la propia naturaleza. Entonces, digamos, este tipo de restricciones de patentar lo biológico, hoy día se ha tornado un tema muy importante, ya en todo el campo de la biotecnología, pero también en materia específicamente de productos farmacéuticos. También muy vinculado a la regulación de productos farmacéuticos está el tema de las licencias obligatorias, que también intenta limitar el poder titular de la patente, y que Uruguay estableció un régimen bastante amplio. Y recién Beatriz decía que además de las causas más habituales, de falta de explotación, razón de interés público, prácticas anticompetitivas, también hay una que es el refusio a acudir, la negativa del titular de la patente a dar una licencia. Esto es una restricción ahora sí menos frecuente en otros países, ¿no? Es decir, pensar que si el titular de la patente no quiere dar una licencia, bueno, por el motivo que sea, pareciera que eso en Uruguay pondría en riesgo su derecho exclusivo. Que yo sepa, no se han utilizado estos mecanismos de licencias obligatorias, pero eso no significa que sean irrelevantes. Muchas veces, bueno, esto dice en la teoría, estos mecanismos de licencias obligatorias son los que funcionan como reguladores indirectos de precios. Es decir, si yo sé como titular de la patente que alguien me pide una licencia, y bueno, sé que tengo un marco legal que el solicitante puede utilizar, con lo cual eventualmente podrá ser, es decir, esa amenaza implícita del mecanismo podrá ser importante. Queda menos, y ya entro en los criterios de patentabilidad. La ley uruguaya no tiene reglas distintas para los productos farmacéuticos respecto de cualquier otro tipo de producto. Entonces lo que hay, bueno, son las reglas que no las voy a desarrollar, ¿no? De novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, pero que evidentemente conceden, como estos estándares en todos lados, un gran margen de apreciación a las autoridades. Es decir, estamos hablando de un estándar, ¿no? Y evidentemente que distintos países con las mismas regulaciones van a tomar decisiones distintas respecto de la patentabilidad de determinado producto. Ahora, en primer lugar, esto es soft law. ¿Qué quiero decir? Estos son criterios administrativos, habitualmente restrictivos, pero que eventualmente son impugnables. No tienen valor legal
Inclusive la DNPI, en mi experiencia, tampoco es que tiene un apego especial. Me refiero particularmente, hay unos criterios de patentabilidad de productos farmacéuticos en el año 2014. Ahora, en primer lugar, hay que celebrar que la autoridad tenga criterios específicos para este tipo de productos. Eso da seguridad jurídica, pero también son criterios que podrán ser rebatidos, discutidos ante la justicia, ¿no? Pero eso nos lleva por último a hablar un poco de los desafíos, ¿no? Los desafíos, porque justamente, bueno, no comenté, pero creo que es interesante recordar, ¿no? Que estos criterios de patentabilidad, bueno, incluyen soluciones expresas que tendría la comisión, la autoridad, la DNPI, digo, ante distintos tipos de reivindicaciones, distintos tipos de compuestos, sales, en fin, una cantidad de posibilidades de los productos farmacéuticos, con lo cual, de vuelta, lo primero es saludar este tipo de iniciativas, pero tener presente que son rebatibles. Ahora, ya entrando en los desafíos, ¿qué tan rebatibles son? ¿No? En primer lugar, no tenemos una jurisdicción especializada. Tenemos, además, un tribunal de lo contencioso administrativo que en estos temas en particular ha mostrado una gran deferencia hacia los órganos especializados, lo cual es entendible, pero también conocemos otros tribunales en el mundo generalizados, generales, quiero decir, pero que me parece que no trazan una línea divisoria tan clara entre lo legal y lo técnico, ¿no? Nosotros en Uruguay creo que tenemos todavía la dificultad de que cuando tratamos de tener una discusión técnica con un órgano jurisdiccional, bueno, podemos tener ese tipo de visiones de, bueno, ese es un tema técnico, tráigame un perito, ¿no? Es muy complejo tener peritos en Uruguay, mucho más en temas de especialización. Creo que es un tema, digamos, para trabajar, evidentemente. Yo creo que no hay una línea tan clara divisoria entre lo técnico y jurídico. Evidentemente que una cosa es la aplicación en el caso concreto en una situación de hecho en el estándar legal, y otra cosa es, bueno, cómo se debe interpretar algunas de las disposiciones técnicas de la ley de patentes. Después, creo que hay que seguir avanzando en los criterios de patentabilidad, típicamente en los medicamentos biológicos que traen nuevos desafíos. Conocemos algún caso donde evidentemente falta aún desarrollos y desde ya seguridad jurídica sobre los mismos. También el tema de las patentes, digamos, secundarias o con mejoras incrementales, que son evidentemente las más actuales. Cada vez es más difícil encontrar composiciones totalmente nuevas, sino que lo que vemos son laboratorios que buscan mejorar sus productos, y eso trae también discusiones de si eso es un evergreening ilegal o si en realidad no lo es y no concediéndole protección se está cometiendo un acto realmente ilegítimo. Por supuesto, ahí tenemos desafíos con los tiempos de tramitación, pero también hay que reconocer últimamente esfuerzos de la dirección en algunos planes de la aceleración, lo mencionaba algunos el doctor Olivera, también con cuestiones jurídicas interesantes, ¿no? Como cuestiones de soberanía, si estamos ante algunos instrumentos que permiten casi una revalidación de criterios de otras oficinas, que me pongan al lugar del eventual infractor y digo, bueno, esto está bien que sea así, ¿no? Creo que es al menos opinable. También tenemos problemas en el lado de la observancia de los derechos, que me permiten el enforcement de los derechos de patentes. Recuerden que al día de hoy tenemos derechos a reclamar daños desde la concesión. Esto no siempre fue así. Cuando se sancionó la ley, había un derecho a daños, digamos, retroactivos a la fecha de solicitud. Al día de hoy tenemos desde la concesión, y si tenemos en cuenta los plazos hoy día de atraso de la elección, es un tema complejo. También lo que mencionaba Beatriz, para mí es un
tema interesante y también problemático, que es el agotamiento. Cuando la ley habla en el artículo 40 de que no se puede pedir importación de un producto puesto en el comercio por un tercero legítimamente habilitado. Entonces, claro, creo que Beatriz en su obra, Propiedad Intelectual, entiende que si en el país de origen el producto no tiene protección, entonces se podría traer porque está legítimamente habilitado en su país. No porque me parezca justo, sino porque digo, ¿cómo interpretar algo que no existe en ningún otro lugar y acá lo pusieron? Digo, Claro. porque si no, ese es mi único tema. Sí. Es que, a ver... De repente lo lógico sería que no estuviera, pero ¿por qué está? De acuerdo. También hay que valorar, es sumamente polémico el tema, pero Sí, digo, totalmente. hay que valorar también cuál es la eventual responsabilidad de Uruguay en el marco absolutamente. del tratado, ¿no? Absolutamente. Si es tan fácil eludir la protección, trayendo el compuesto desde la India. Yo me parto de la base de que el titular, ya que estamos pocos y de patentes lo hablo. Perfecto. Porque, parto de la base de que el que tiene la posibilidad de patentar tiene un derecho subjetivo y si él excluye el patentamiento de un lugar es una opción. Es decir, a ver, siendo un derecho subjetivo, ¿lo ejerzo o no lo ejerzo? Porque hoy en día la cobertura de patentes realmente es mundial. Desde esa perspectiva. Bueno, y si usted no lo quiso proteger ahí, bueno, está bien. Eligió no protegerlo ahí. Porque no hay territorios en los cuales no exista la posibilidad de patentamiento. Bueno, ciertamente todos tienen leyes de patentes, claro. Pero bueno, hay países que no están haciendo patentes directamente, ¿no? Pero no por algún tema interno. Está bien. No porque no sea patentable algo. Ciertamente, pero no sé, hay países que tienen leyes de patentes y por razones políticas no conceden patentes, ¿no? Venezuela es un caso. Bueno, no, pero Venezuela no es un caso de nada. Creo que nos vamos del tema ahí, pero es un caso, yo lo que extra caso. Sí, pero mismo yendo a los países más, llamemos, ordenados, hay países, típicamente la India y países sudeste asiático. La India hoy patenta medicamentos hace tiempo. Sí, pero con criterios también más digamos, locales. Pero funciona. ¿Sí? Sin duda que India, China y todos esos países han aumentado. Vos no podés decir, hoy no funciona. Es decir, a ver, es el estándar. Bien. No es como antes que había países como Uruguay que no patentaban. Claro. Digo, no hay países con una ley como nuestra ley del 41. A eso voy. De acuerdo. Realmente, terminando, también creo que... Esta fue charla con polémica. Y da para más. Pero no, creo que también... Sí, perdón, claro. Ya que pero no es que me parezca justo o me parezca el deber ser. Lo que yo digo es que en realidad, porque a mí me parezca una cosa, voy a darle una interpretación, voy a hacer como que eso no existe. Esa es mi razón de ser. No, claramente el artículo distingue situaciones y uno dice, si no es licenciatario, ¿qué es? Pero además después salen parte de los que estuvieron ahí que te dicen, sí, nosotros lo pusimos por eso, encima te dicen eso. Entonces dices, bueno, sáquenlo. Si quieren que opine distinto, sáquenlo. ¿Y por qué no lo sacan? Tema complejo, porque inclusive algunos de esos países tienen hoy día, en materia de novedad, bases de datos de conocimientos tradicionales. Bueno, ese es un tema que creo que acá falta. Entonces... Acá nos falta porque no los miramos, no porque no haya. Pero está bien, pero a lo que voy, en la India... Que no los miramos. En la India, a mí me pasó, yo, en Estados Unidos, mi roommate era un indio, en Nueva Delhi. Y él me decía, diciendo, eso en India existe hace 2000 años. Ahora lo están patentando, pero nosotros no le damos la patente porque eso en India existe de toda la vida. Y de hecho hay bases de datos de conocimientos tradicionales. Otro capítulo, pero quiero decir, volviendo a este artículo de que el hecho de que se fabrique en un país donde no hay patente permita la introducción legítima a Uruguay, es por lo menos una forma muy fácil de eludir el sistema nacional, ¿no? Complicado. Yendo a otro de los puntos que quería mencionar, es general, pero vinculado también a los productos farmacéuticos.
porque obviamente yo veo al menos que nuestras consultas llegan por este lado, la inversión de la carga de la prueba del artículo 101, ¿no? Que dice, para quienes por supuesto no lo tengan presente, dice que, hablando de, los juicios civiles, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente al procedimiento patentado, siempre que dicho producto sea nuevo. Es decir, la inversión de la carga de la prueba existe siempre que el producto que se fabrica para ese procedimiento sea nuevo. Ahora, ¿qué significa que sea nuevo? Si el producto como tal no está patentado. Nadie sabe, la verdad, qué significa que sea nuevo. Y mucho más difícil aún cuando estamos en el marco de una ley de patentes, ¿no? En fin, no tengo respuestas para eso, pero sí creo que es algo que, pensando en los 20 años de la ley, se podría intentar corregir o dar algún tipo de certeza. Y por último, para mí es importante también acá el tema del equilibrio de los derechos, ¿no? Y por lo menos, si hay derechos de patente, tiene que haber garantías hacia los terceros. Y en este sentido pienso que todo el sistema de patentes tiene que ser, primero, a nivel registral, totalmente público, fácilmente accesible y depurable. Ustedes saben que cuando una empresa intenta introducir un producto copia en Uruguay en genérico, bueno, en la medida que el producto no esté patentado en Uruguay, eso es totalmente legítimo y de hecho es saludable, ¿no? Es decir, está bueno que una empresa aproveche el dominio público y diga, bueno, si esto en Uruguay no es una exclusividad, ¿por qué no hacerlo? Beneficia además a la sociedad, es correcto hacerlo. Ahora, para hacer eso hay que poder acceder fácilmente al sistema de patentes, es decir, tenemos que poder acceder a cada una de las patentes y ver todas las reivindicaciones, tenemos que poder hacer lo que se conoce como el freedom to operate, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo eso al día de hoy? Bueno, con muchas dificultades, porque no existe todavía un sistema que me permita buscar por descripción, por reivindicaciones. Entonces, bueno, si yo sé que hay una patente determinada, la iré a buscar. Pero si yo realmente quiero hacer una búsqueda de cero, es muy difícil. Tendré que ir a otra base de datos. Es un problema serio a mi juicio. Y también tiene que ser depurable. Con el mismo criterio, una patente mal concedida es necesario que se revoque, que se anule. Y al menos en mi experiencia, eso ha sido muy difícil, ¿no? Es decir, la oficina, una vez que después de varios años toma la decisión de conceder una patente, pareciera que tiene una actitud de decir, ahora ya está concedida, no está en nuestras prioridades revisar esta concesión. Y creo que es importante, sobre todo cuando hay errores, porque siempre los puede haber, tener la posibilidad de depurar la base de datos de patentes. Bueno. Es esto, por supuesto que es un tema sumamente amplio y también técnico. Les agradezco y quedo a disposición. Muy bien. Ahora, el doctor.